Pueden tomar asiento. Y por supuesto los niños van a ir saliendo hacia su servicio infantil. Hoy estuvimos a full con las percusiones, ¿eh? En estéreo tuvimos percusiones. Qué lindo tiempo, qué lindo tiempo. Bueno, ustedes saben que hemos comenzado ya el domingo pasado a estudiar la carta que el apóstol Pablo le escribió a los filipenses. A mí esta carta me gusta, y me gusta porque la iglesia de Filipenses se parece mucho a nosotros. Y la ciudad se parece mucho a Miami. Y ahora cuando vayamos hablando un poquitito, usted se va a ir dando cuenta el por qué se parece tanto. ¿Por qué estamos tan identificados con esa ciudad y con esa gente? ¿Y por qué tenemos tanto para aprender de esta carta que Pablo le escribió a los filipenses? Resulta que los hermanos de Filipos, la ciudad donde estaba la iglesia de Filipos, los filipenses, habían sido muy bendecidos por Pablo. Pablo había sido el fundador de una o dos, tres iglesias, más de una seguro, ahora lo vamos a ver. Y estos hermanos estaban muy agradecidos con el apóstol Pablo y le enviaron una ofrenda. El apóstol Pablo estaba encerrado, preso en Roma, en una prisión domiciliaria, en una casa, ya lo hemos dicho, una casa que él tenía que pagar, alquilada, rentada, y no lo dejaban salir de esa casa. Él tenía que estar allí, estuvo como 2 años en esa casa, lo dejaban que reciba visitas, pero él no podía salir, había un soldado romano en la puerta, en Roma, en la capital de Italia. Y allí estaba preso, prisión domiciliaria, y los hermanos de Filipos se enteraron y le mandaron una ofrenda. Entonces Pablo responde esa carta que había llegado con el dinero. Y entonces les dice, muchas gracias por la ofrenda que me hacen llegar. Realmente estoy muy agradecido por esa ofrenda. Y aprovecha y les da como una especie de reporte de lo que él está haciendo. Les cuenta lo que está haciendo. Y también aprovecha para decirles que la vida cristiana es una vida cristiana alegre. Y les dice, nosotros somos ciudadanos del cielo. Por eso esta serie se llama Ciudadanos del Cielo. Porque lo primero que le dice a los filipenses es, ustedes tienen que identificar su ciudadanía. Ustedes son ciudadanos del cielo. Ahora van a entender por qué se lo dice y por qué nos lo dice hoy a nosotros también de parte de Dios. Porque cuando nosotros, permítanme, vamos a hablar un poquitito de esta ciudad. Lo que pasa es que antes de empezar el mensaje, tengo tanto que decir. Antes de empezar a hablar quiero decir unas palabras. Bueno, miren, resulta que la ciudad de Filipos la funda un tal, déjenme ver acá, que lo tenía Filipo de Macedonia en el año 356 a.C. Pero resulta que esta ciudad pertenecía a la Gran Macedonia, que está por ahí al norte de Grecia. Pero después se la quedó Grecia. Hoy, en la actualidad, forma parte de Grecia. Está en Grecia, Filipos, en el norte de Grecia. Un clima excelente, muy lindo, pero en la época del Nuevo Testamento el Imperio Romano había tomado posesión de Macedonia, de Grecia, todo era Roma. Entonces resulta que en esta ciudad de Filipos había griegos, porque estaba en Grecia, macedonios, porque había sido fundada básicamente por los macedonios. Había romanos, y ahora les cuento por qué. Resulta que en el norte de Grecia, que tiene un clima bastante agradable, los militares romanos se retiraban en esta ciudad. El gobierno les daba tierras en el norte de Grecia a los militares que habían cumplido con su tarea militar, les regalaba tierras allí. Entonces había muchos jubilados mayores militares en esta ciudad. Bastante parecido aquí, ¿no es cierto? Que se vienen los mayores de todo Estados Unidos por el clima, etc. Era una ciudad donde había muchos romanos jubilados.
orgullosos de ser romanos, imagínense, eran soldados o habían sido soldados, con un orgullo romano y pertenecía a la gran Roma. Pero también estaban los griegos, que eran súper orgullosos de ser griegos, la famosa cultura griega, la filosofía. Y por supuesto había otro montón de gente por ahí. Estaban también los macedonios y había otro grupo que ni me acuerdo cómo se llama, que me gustaría encontrarlo por acá, ahora cuando lo encuentre se los digo. Pero había otro grupo más, que eran los habitantes originales de esa zona, porque antes de llamarse Filipos se llamaba Crénedis, esa ciudad, que quería decir algo así como lugar de las fuentes, porque había muchas fuentes naturales. Estas ciudades de Europa tienen mucha historia. Entonces resulta que había gente de todas las nacionalidades allí. Había griegos, había romanos, había macedonios, estaban estos otros que no me acuerdo el nombre. Y entonces Pablo le dice, olvídense de todas las nacionalidades. Ustedes son ciudadanos del cielo. Y acá nosotros, ¿de cuántas nacionalidades somos? ¿Ven cómo nos empezamos a parecer? Y entonces Pablo nos dice hoy, acá no importa si son colombianos, si son venezolanos, si son cubanos, argentinos, chinos, acá somos todos ciudadanos del cielo y eso es lo que nos tiene que identificar. Y si somos ciudadanos del cielo, lo que nos tiene que identificar además de esa ciudadanía es la alegría que produce ser ciudadanos del cielo. En esta carta, 16 veces Pablo pronuncia la palabra o el concepto de que la ciudadanía del cielo se asocia con la alegría. También en esta ciudad, que esta es una notita de color, ¿no? Resulta que existía una de las primeras universidades de medicina de la época. Claro, lógico, mucha influencia griega. Y se cree que el doctor Lucas, el que escribió el Evangelio según San Lucas, estudió acá en Filipos, en esta universidad de medicina, porque ustedes saben que Lucas era doctor, ¿no es cierto? De la época, por supuesto. Pero entonces, yo lo que quería es hacerles un pantallazo para que vean de qué ciudad estamos hablando. Una ciudad donde había mucha gente distinta, donde cada uno era orgulloso de su nacionalidad. No había muchos judíos, por eso no había sinagogas, y ahora van a ver, no había ninguna sinagoga allí, porque los judíos eran poquitos. Y entonces dentro de la iglesia, porque la iglesia siempre es una muestra gratis, chiquitita de la sociedad. Entonces en la iglesia pasaba lo mismo que en toda la sociedad. Había muchas nacionalidades, había romanos orgullosos, había pocos judíos, también había muchos griegos, y entre ellos a veces no había un buen trato. Entonces Pablo le dice, yo la verdad que los aprecio mucho, muchachos. Yo fundé esta iglesia y ahora nos vamos a ver cómo la fundó. Dice, pero lo que quiero es que haya un denominador común entre ustedes, que no tiene nada que ver con la nacionalidad. Ustedes son ciudadanos del cielo. Eso tiene que estar por sobre todas las cosas. Fíjense qué lindo este tema cuando vamos a hablar un poquitito de la iglesia. Porque hablamos de la ciudad, ahora vamos a hablar un poquitito de la iglesia. Miren, nosotros tenemos un problema. Usted, yo, conocemos bastante Biblia. Ese no es el problema. Conocer mucha Biblia es lindo. Es muy bueno conocer mucha Biblia. Pero conocemos la Biblia, ¿cómo le diría? Como en cápsulas. Conocemos una historia acá, conocemos una historia acá, conocemos una historia acá, pero no sabemos muchas veces cómo se relacionan esas historias. Entonces permítanme que tome otros 5 minutitos más y les quiero hablar un poquitito de esta iglesia y cómo nace esta iglesia, porque seguramente yo les voy a leer un pasaje del libro de los Hechos y este pasaje usted seguro lo conoce, pero quiero saber si sabe si se relaciona con la iglesia de Filipenses. Miren, vamos a leer en Hechos 16, 9 al 15. Dice, vamos a leer un ratito largo, así que está todo en la pantalla. Dice, esa noche Pablo tuvo una visión, puesto de pie un hombre de Macedonia al norte de Grecia, le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Esa historia seguro que la conoce, cuando a Pablo el hombre le dice, sale en el sueño y le dice, ayúdanos. Era un macedonio
Y esa historia es bastante conocida entre los cristianos. Entonces, dice Pablo, decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí, el Evangelio. Subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis y de allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana. Y nos quedamos allí varios días. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reuniría para orar. ¿Por qué? Porque no había sinagogas. Entonces los pocos judíos que había iban a orar al río. Porque Pablo siempre iba a las sinagogas a predicar, pero acá no había sinagogas. Entonces al río. Y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiátira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados. Acá empezó la primera iglesia que funda Pablo. Ahora, ¿la funda dónde? En Filipos. Esta es la iglesia. Acá nace la iglesia a los filipenses. Pero la iglesia a los filipenses nace por ese varón macedonio que se aparece en sueños a Pablo y le dice: ven y ayúdanos. Nosotros conocemos la historia del macedonio, a veces la hemos leído, pero no sabemos que ese fue el nacimiento de la iglesia a los filipenses. Miren qué interesante, cómo Pablo funda esta pequeña iglesia, pero no es la única que funda en estos días, porque resulta que Pablo fue con un tal Silas, que era su amigo, su compañero de viaje, de ministerio, y empezaron a hacer tanto lío en la ciudad, a predicar en todos lados, que ¿dónde terminaron? En la cárcel, porque eso siempre terminaban en la cárcel. O sea, predicaban, molestaban, hubo unas historias muy interesantes, que tampoco se las puedo contar ahora porque nos iríamos hasta las 3 de la tarde, pero muy interesantes, y que los meten presos. Y esta historia usted también la conoce. Se la voy a leer. Hechos 16, 25 al 40, ahí está toda la historia. Yo le voy a leer el 80% de la historia. Pero si a usted le interesa, del 25 al 40 de Hechos, capítulo 16, después la busca. Alrededor de la medianoche, Pablo y Sila estaban orando y cantando a himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. ¿Dónde estaba Pablo y Sila? Presos, en la cárcel, atados. Y estaban cantando himnos a Dios y los demás presos escuchaban. Esta historia yo sé que quizás alguna vez la escuchó. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos, dice la Biblia. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. No a ellos, a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse, porque él era responsable. Y si lo iban a matar a él, porque se habían escapado los presos. Y sacó su espada para suicidarse. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. ¿Se acuerdan de esta historia? El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas, y después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Se acuerdan de esa historia? Esa es la segunda iglesia que Pablo funda en Filipos y a la que le escribe la carta a los filipenses. A veces no relacionamos una historia con la otra, pero todo tiene una historia detrás. Entonces dice, ellos contestaron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Bueno, ahí nació la iglesia de los filipenses. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas, y enseguida ellos los bautizaron a él y a todos los de su casa. Aquí pasan otras cosas y luego ellos son liberados de la cárcel. Y una vez, dice, sigo leyendo, como les dije, si ustedes quieren el pasaje completo, ahí está el texto. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia, el primer grupo que había abierto. Y allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más
y después se fueron de la ciudad. Entonces, miren, hicimos toda esa introducción, apenas 2 minutitos, no se pueden quejar. Hablamos de la ciudad para que sepan que había una ebullición rara en la ciudad. Había muchas personas distintas en la iglesia. Porque la otra vez, la iglesia es una muestra de la sociedad. O sea, como es la sociedad en la iglesia. Había mucha gente distinta en la sociedad, mucha gente distinta en la iglesia. Acá en Miami somos todos de distintas nacionalidades, acá en la iglesia somos todos de distintas nacionalidades. Pablo dice, señores, hay que tener un denominador común. Y ese denominador común es la ciudadanía. Y dentro de la ciudadanía, los que somos ciudadanos debemos estar alegres. Esa es una característica del ciudadano del cielo. Entonces, si ahora ya hablamos de la ciudad y hablamos de cómo fue fundada, ahora vamos a hablar un poquitito de la carta que el apóstol Pablo, otros 2 minutos nada más, le escribe a esta gente. Nos escribe a nosotros, que somos tan parecidos. Vamos a recordar esto. Una ensalada de pertenencias. Ellos vivían en una ensalada. Nadie sabía quién era quién. Todos eran de distintas nacionalidades y todos muy orgullosos de ser como eran. Había ciertos roces. Entonces, Pablo empieza y le dice, no hay más romanos, no hay más griegos, no hay más tracios. ¿Vio que me acordé? Eran los tracios, que es un pueblo que hoy es Bulgaria. También estaban ahí metidos, era un desastre. Entonces le dice, ahora deben estar alegres. Dice, porque son ciudadanos del cielo. Pero si no están alegres, hay 2 posibilidades. O que no sean ciudadanos, o que no estén entendiendo el concepto de la ciudadanía del cielo. Y Pablo les dice, Filipenses 1:27, lo vamos a tener también en pantalla, miren, sobre todo 1:27, que es el pasaje que hoy teníamos que leer, el que me correspondía, el que el pastor Andrés me mandó para predicar hoy, dice, sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo. Deben vivir como ciudadanos del cielo, ¿por qué? Porque son ciudadanos del cielo. Comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, porque Pablo estaba preso, no sabía qué iba a pasar, quizás lo mataban. Dice, así que aunque vuelva a verlos o nunca vuelva a verlo, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia, es decir, el Evangelio. Entonces, quiero ir, ojalá pueda ir a verlos, pero si no quiero ir, dice, que están unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, por el Evangelio. ¿Somos ciudadanos del cielo o tenemos algún otro estatus migratorio? Y ese es el tema hoy. ¿Somos ciudadanos y estamos disfrutando esa ciudadanía? ¿Hemos entendido esa ciudadanía o simplemente tenemos otro estado migratorio? Y yo les pido también 2 minutitos más. Pero vamos a hacer un pequeño repaso de los posibles estados migratorios que pueda haber en una iglesia. Tal vez no en la nuestra, ¿no? Pero en una iglesia. Quizás los que nos están mirando a través del internet dicen, ¿cuál será mi estado migratorio? Entonces, vamos a ver dentro de la iglesia cuáles son los distintos estados migratorios. Ustedes saben que hay turistas, ¿no? Miren la foto de los turistas. Los turistas tienen la característica que les gusta coleccionar cositas de los lugares a donde van. Hay muchos turistas en la iglesia cristiana hoy en día que se la pasan yendo de iglesia en iglesia para conocerla, ¿verdad? Y entonces hoy, ¿sabe por esta iglesia la cantidad de turistas que pasaron? Hoy estaba pensando, cientos de personas pasaron por esta iglesia en los 2 años y algo que tenemos de vida. Turistas que son creyentes y ahora en alguna iglesia deben estar paseando, porque van de una iglesia a la otra, son turistas, les gusta
normalmente les gusta asistir en Semana Santa y Navidad, porque al turista son fechas típicamente turísticas. Gente buena, ofrendan cada vez que van a las distintas iglesias, a las distintas congregaciones, porque los turistas sí, definitivamente son una línea de ingreso para muchas iglesias que viven del turismo. Hay iglesias que viven del turismo, hay ciudades enteras que tienen iglesias muy grandes que viven del turismo. Y entonces usted tiene, 500 personas en un servicio, y el domingo que viene tiene 400 que son distintas. Y después tiene 200 que son distintas, después otra vez las 400 que son cientos de personas, pero van cambiando. Son turistas que vienen, que van, que vienen, que van, que vienen, que van. Hay iglesias que viven del turismo. Y entonces preparan, llamémoslo, programas turísticos al que atraen a la gente. Y está muy bien, no hay ningún problema. Pero tenemos que ubicarnos en qué estatus estamos. Porque si queremos nuestro pasaporte, tenemos que realmente estar identificados con el estatus que tenemos. Así que vamos rapidito, porque yo me encantaría seguir hablando de los turistas, pero no puedo. Vamos a hablar ahora de los trabajadores temporales. Miren, trabajadores temporales. A ver si tenemos la foto de los trabajadores temporales. Usted sabe que en estas sociedades hay trabajadores que vienen y son temporales. Tienen algunas características. Le interesa el trabajo, lo social antes que lo espiritual. Se identifican mucho con el trabajo como meta, no en el trabajo como resultado. Y vienen a hacer un trabajo, vienen a hacer algo, a cumplir un servicio, porque les encanta servir a la gente. O sea, viven para dar un servicio. Muy buena gente. Pero claro, al tiempo se van a servir a otro lado, porque toda su vida vive, nace, se reproduce y muere en el servicio, nada más que en el servicio, como fin en el servicio, y no como resultado no como fruto, no como resultado de una vida de relación con Dios, sino como una necesidad humana de ayudar a otro. Trabajadores temporales. Puede ser que algunos de nosotros podamos estar dentro de ese estatus, no sé. Después hay unos que son muy particulares. A ver la foto de los estudiantes extranjeros. Los estudiantes extranjeros son muy parecidos a los trabajadores temporales. ¿Por qué? Porque como son más jóvenes, les encanta la idea de la contracultura del Evangelio. No, porque Jesús es un revolucionario. Jesús iba por todo, las ideas de Jesús, y Jesús ponía la otra mejilla, y Jesús esto, y Jesús lo otro, y también levantan la bandera de la contracultura, quieren cambiar la sociedad y estudian las normas éticas de la nueva vida cristiana, pero no las viven. Solo quieren que todo cambie, porque son como revolucionarios del Evangelio, son estudiantes universitarios con ese fuego de juventud, de hacer modificaciones. Hay muchos en la iglesia. Yo no sé si lo creen o no lo creen, pero los hay. Pero ¿saben quiénes están después? Los inversores extranjeros. ¿Saben que hay inversores extranjeros? Hay inversores extranjeros que ofrendan para recibir. Entonces vienen a la iglesia y hacen una ofrenda porque tienen una necesidad. Entonces dice, yo tengo que dar para recibir, tengo que sembrar. Son inversores extranjeros. No tienen nada que ver con el Evangelio. Mucho no les importa. Pero ellos dicen, Dios al que da premia. Entonces vienen y ofrendan. Son inversores extranjeros. Y a las iglesias mal no les hace que vengan y pongan dinero. Pero como no reciben, porque no es la doctrina esa, no es la verdadera manera de acercarse a Dios, se van a otra iglesia y vuelven a ofrendar en otra iglesia. Pero son los que invierten en el reino porque necesitan recibir. Luego están los residentes ilegales. Son los residentes ilegales. Ahí teníamos. Los residentes ilegales.
Es tremendo esto. Creen. Los residentes ilegales creen, pero no viven. O sea, normalmente son gente que está dentro de nuestras iglesias, pero viven sus propias vidas. Vienen el domingo, pero de lunes a sábado hacen su vida. Están en la iglesia, pero son residentes ilegales. Pero después tenemos los residentes legales en las iglesias, que tienen derechos a votar. Son residentes legales, por supuesto. Disfrutan de algunos beneficios, pero no tienen el gozo de la salvación completo, el gozo. Porque no son ciudadanos, son residentes legales. Tienen los beneficios, disfrutan todo, pero no tienen esa alegría que dice Pablo que hay que tener, ese gozo de la salvación que le dice Pablo a los filipenses que es característica del ciudadano. Después tenemos a los ciudadanos por nacimiento. Estos sí, son los ciudadanos por nacimiento son los judíos. Son los judíos, el pueblo elegido. Nosotros no somos ciudadanos por nacimiento. Nosotros somos ciudadanos por adopción. Y esa es la última, y es la que me interesa. Ciudadanos por adopción. Nosotros no nacimos dentro de ese pueblo judío. Nosotros no somos judíos, entonces somos ciudadanos por adopción. Nosotros tomamos la decisión de ser ciudadanos. Nosotros rendimos el curso de ciudadanía para este nuevo reino. Nosotros tenemos el pasaporte porque lo quisimos tener, no porque nacimos en ese lugar, sino porque nosotros tomamos la decisión de aceptar a Cristo en nuestro corazón y cambiar de país y ser ciudadanos del cielo. Entonces hay algunas características en los ciudadanos del cielo que Pablo le dice tiene que ser el común denominador de todos en la iglesia. Su casa, dice, tiene que ser una embajada del cielo, se tiene que hablar el idioma del cielo. ¿Cuál es el idioma del cielo? Usted sabe que hay características. El idioma del cielo es el agradecimiento. Sí, es el agradecimiento, aunque se estén pasando malos momentos. La Biblia dice, hay que agradecer a Dios en todo momento, aunque la estén pasando mal. Entonces el idioma del cielo, si usted tiene el pasaporte, es el agradecimiento. Ahora hay un vestido en el cielo. Sí, hay una vestimenta. El apóstol Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 4, verso 22 y le pone: vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay un nuevo hombre. Usted no puede ser igual ahora que tiene pasaporte. Es distinto. Se tiene que vestir de la justicia y de la santidad de la verdad. Hay una comida especial. Una comida, digamos, característica, así como para los salvadoreños puede ser la pupusa, no sé, usted sabrá cuál es la comida de su país, de origen, pero la del cielo, ¿sabe cuál es? Mire lo que dice Hebreos 5:14, el alimento sólido es para los que son maduros, alimentos sólidos, no tonterías, cosas, me gustaría bastante profundizar en esto, pero la comida de los ciudadanos es de madurez, es alimento sólido. No voy a hablar de carne, pero es madurez. Trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Dice, son representantes, son embajadores. Dice el apóstol en 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores de Cristo y Dios hace su llamado a los demás por medio de nosotros. Somos embajadores, tenemos una vestimenta especial, tenemos un idioma especial, entonces somos ciudadanos del reino. Nosotros somos ciudadanos del reino. Nuestro pasaporte es la conducta y nuestra característica la alegría. Les leo Habacuc 3, 17 y 18, dice: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, todo mal. Aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Son las características de la ciudadanía. Entonces, ¿qué le parece si así, también en 2 minutos, hacemos una clase de ciudadanía? Por las dudas. Por las dudas que usted se sienta, no sé,
residente legal, residente ilegal, inversor, estudiante extranjero, trabajador temporal, no sé. Pero ¿qué le parece si hoy hacemos algunas preguntas para la ciudadanía? Mire, vamos a hacer una. ¿Vieron las preguntas de la ciudadanía? Esa que hay que hacer como 100, no sé, antes eran 100. ¿Se acuerdan de eso? Había que estudiárselas, ¿eh? Yo les quiero hacer algunas preguntas. Vamos a ver. Preguntas rápidas de examen. ¿Quiénes se han apartado de Dios? ¿Quiénes se han apartado de Dios? Miren lo que dice la Biblia. Porque les voy a dar la respuesta también, ¿eh? Ustedes vieron que las preguntas de ciudadanía le ponen primero la pregunta, después la respuesta, y uno se aprende todo, pero no sabe cuál le van a preguntar. Ese es el secreto. Hay que aprenderse todo. El objetivo es que uno se aprenda todo. No importa después qué le pregunta, pero el objetivo es que uno se aprenda todo. Miren lo que dice la Biblia, Romanos 3:23. Todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Entonces, ¿quiénes se apartaron de Dios? Todos, punto. ¿Cómo Dios preparó el camino para nuestro regreso a Él? Si todos estábamos apartados, Dios fue el que quiso que regresáramos a Él. ¿Cómo armó todo? ¿Cómo estructuró todo? La Biblia dice, Juan 3:16 y 17, pues Dios amó, Él amó tanto al mundo, que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Todo inicia en Dios. Dice, ¿cómo Dios prepara el camino? Porque nos ama tanto, envía a su Hijo para que todo el que crea en su Hijo otra vez se pueda unir con Dios y regrese. ¿Por qué? Porque todos nos habíamos apartado. ¿Cómo diseñó Dios el plan para regresar? Miren lo que dice la Biblia, Juan 1:12. Todos los que creyeron en Él, en Cristo, y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Mire qué simple. Dice, ok, acá está, ¿quieren ser ciudadanos? Ustedes se apartaron, no son ciudadanos, se apartaron, todos, absolutamente todos. Entonces Dios armó el camino de regreso, mandó a su Hijo. Si ustedes lo aceptan, si ustedes aceptan el sacrificio que hizo por ustedes, automáticamente se convierten en ciudadanos. Simple. ¿Se puede perder la ciudadanía? Otra pregunta. Y otra respuesta en Romanos 8, 37 y 39. En todas estas cosas somos más que vencedores, dice el apóstol Pablo a los romanos, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se puede perder? No. La ciudadanía no se pierde. Usted puede perder todos los estatus migratorios, todos, incluso el de residente lo puede perder. Definitivo, pero si usted es ciudadano, se puede ir a vivir a Nigeria, no importa, va a seguir siendo ciudadano. Cuando vuelva usted es ciudadano. Y cuando está allá también es ciudadano. Entonces, eso es lo importante. ¿Cómo me hago ciudadano y disfruto de la alegría? Súper simple. También es simple. Apocalipsis 3:20 dice, mira, dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. El plan de Dios para que todos seamos ciudadanos y podamos de una sola manera tener ese denominador común de nuestro pasaporte del cielo es muy simple. Es muy simple. Dice, todos se separaron, como acabamos de leer en la Biblia. Dios fue el que promovió que nos uniéramos otra vez bajo ese denominador común que se llama la ciudadanía del cielo. Dios lo inició enviando a su Hijo para que pagara por lo que nosotros habíamos hecho mal y causó la separación. Luego de eso, ¿qué pasó? Dice, si ustedes aceptan ese sacrificio, entran al cielo. Y ahora está, dice, Apocalipsis 3:20, Jesús dice, yo estoy queriendo que esto suceda. Yo estoy a la puerta, golpeando, y si ustedes la abren, entran. Yo entro y hago amistad. Todo el libro
de Filipenses, toda la carta que el apóstol le escribe a esa iglesia y que nos escribe a nosotros, es una carta para decirles que hay una ciudadanía que produce alegría en nosotros, que la vida cristiana es una vida que se caracteriza por la alegría, pero tenemos que dejar todos los otros estatus migratorios y entrar definitivamente en la ciudadanía. Ustedes saben que aquí hay personas que hace 40 o 50 años que están en Estados Unidos y nunca se hicieron ciudadanos. Ustedes lo saben. Incluso quizás alguno de ustedes ni siquiera quiere hacerse ciudadano. Y siguen siendo residentes y está muy bien y tienen muchísimos derechos y está muy bien, pero acá en el cristianismo no funciona de esa manera. Ni residente ilegal, ni residente ilegal, ni legal, ni estudiante extranjero, ni quera, ni empresario inversor, ni nada, ni trabajador temporal. Lo que vale es la ciudadanía. Es lo que le dice Pablo a los filipenses y lo que nos dice Pablo de parte de Dios hoy a nosotros también. Entonces, si usted está con un estatus que no es la ciudadanía, esta es la oportunidad. Hoy es la oportunidad. Yo quiero pedirles a todos que se puedan poner de pie porque vamos a orar. Simplemente vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que pasamos juntos, y si alguna persona está con un estatus que no es el de ciudadano por adopción, hoy lo pueda cambiar. Y si alguna persona que nos está mirando a través de las cámaras, en internet, tiene un estatus que no es el de ciudadano, hoy lo puede cambiar. Hoy definitivamente se puede hacer ese examen y puede recibir su banderita del cielo. ¿Sí? Así que vamos a orar. Y usted sabe, es un tema suyo con Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque a través de lo que el apóstol Pablo le escribió hace tantos años a esta iglesia en la ciudad de Filipos, nosotros podemos recibir hoy lo que tenías para nosotros. Este llamado de atención a dejar otros estatus migratorios y unificarnos bajo la ciudadanía del cielo. Gracias, Padre, porque cuando nosotros abrimos tu palabra es súper clara tu voluntad para con nosotros. Tú quieres que nosotros vivamos una vida cristiana de alegría. No nos prometes una vida sin problemas, pero sí una vida de alegría, una vida enfocada. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Y si alguna persona hoy quiere completar este examen de ingreso a la ciudadanía, acompáñenme en esta oración. Señor Jesús, entra a mi corazón. Quiero recibirte porque creo que Dios te envió para salvarme. Perdona mis pecados, mi tiempo apartado. Perdona mis otros estatus. Ahora quiero ser ciudadano del cielo. Padre, recíbeme. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y a disfrutar la ciudadanía del cielo.